En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó a uno de los investigadores y escritores de este libro, Benghazi, el informe definitivo. Se trata de Jack Murphy, un militar retirado del ejército de los Estados Unidos que como sargento participó de operaciones especiales en Irak y en Afganistán. El ex uniformado reveló una versión hasta ahora desconocida de lo que según él ocasionó el atentado contra la sede consular de Estados Unidos en Benghazi el pasado 11 de septiembre. Saludamos en la ciudad de Nueva York a Jack Murphy. Él es uno de los escritores de este polémico libro que hoy ha generado una gran controversia en los Estados Unidos, Benghazi, el informe definitivo. Jack, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Jack, usted es uno de los investigadores, uno de los escritores de este libro. Quiero comenzar preguntándole sobre lo que sucedió en Benghazi el pasado 11 de septiembre. Un ataque que para el mundo fue ocasionado por una protesta que, de alguna manera obedecía a un video que había sido publicado en Occidente donde se hacía una fuerte sátira a Mahoma, el máximo profeta del Islam. Quiero preguntarle, este ataque a la sede diplomática, al consulado de los Estados Unidos en Benghazi, ¿obedeció a esta protesta por este video que ha sido publicado o cuáles son las reales razones de lo que sucedió en Benghazi el pasado 11 de septiembre? Bueno, el Departamento de Estado inicialmente dijo que el video en YouTube que salió fue contra el profeta Mahoma, fue el que inició una protesta en Benghazi, en las afueras del consulado. La realidad fue que esto no era cierto. Se probó que no era realmente esto lo que había provocado el ataque. Lo que encontramos es que de hecho, durante el verano, dentro de Benghazi había ataques terroristas que estaban justificados en operaciones secretas en Libia, operaciones militares secretas en Libia, que iban en contra del personal de Al-Qaeda en Libia y de también milicias que eran asociadas a Al-Qaeda. Sabíamos que había en este tipo de operaciones. De hecho, esto se puso tan mal que esto empezó a crear un malestar en las milicias y en los grupos de Al-Qaeda. Había protestas cerca en Egipto, también había diferentes protestas por el video y también había protestas en Benghazi, pero el factor motivante detrás de los ataques eran estas acciones secretas militares en Libia. Señor Murphy, quisiera que le explicáramos a nuestros televidentes en América Latina, de hecho esa es la primera entrevista que usted concede para la audiencia de habla hispana sobre este importante y revelador libro. Quisiera preguntarle en qué consistían estas acciones secretas, estas operaciones que según ustedes eran ordenadas por la Oficina de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Barack Obama. ¿En qué consistían esas operaciones secretas? Quisiera que me las describiera. Bueno, estas acciones secretas en Libia, que llamamos DEA, Operations o Operaciones de DEA, fueron autorizadas por el Comando de Operaciones Especiales. JSAC pertenecía a esta unidad y también estuvo en el Delta Force y en el SEAL Team. Estamos hablando de unas operaciones que probaban las capacidades militares de Estados Unidos. El señor Sachs estaba probando una de esas unidades en Libia, ya tenía algunas unidades en Europa, había personal de Al-Qaeda identificado, había también un facilitador iraní en Al-Qaeda que estaba siendo observado y seguido. Las operaciones también tenían como objetivo algunas operaciones de milicias y rebeldes durante la guerra civil en Libia, que fue antes del ataque. También había un cambio en la política dentro de Libia, que era obvio para Estados Unidos. Ya estas organizaciones extremistas no se querían allí, que tenían estas armas, así que ellos tenían estas operaciones secretas para tratar de destruir estas armas. Señor Murphy, cuando uno revisa el libro, ustedes hablan también que la orden era atacar a una facción de Al-Qaeda, cuyo nombre es Ansar al-Sharia. Ese grupo como tal,
qué peligro significa para los Estados Unidos o por qué esa operación secreta está direccionada hacia esta facción de Al-Qaeda y no hacia otra y no está en otro lugar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el personal de Al-Qaeda que está en la África del Norte se llama Al-Qaeda en el Magreb. Al-Qaeda en general es una organización que está compuesta por terroristas y extremistas islámicos que se unen por esta causa común que es el movimiento de la yihad internacional. Ellos vienen de diferentes lugares, pero unos de ellos están como terroristas en Libia. Están en Dona y en Benghazi. Benghazi está localizado el consulado y ha sido también un hogar de algunos radicales extremistas. También hubo ocupación de algunos radicales cuando los italianos estuvieron allí y colonizaron Libia. Y hoy ellos, por ejemplo, están un poco molestos por la presencia americana en Libia. Quisiera preguntarle, las aseveraciones que usted hace pues han captado la atención de la opinión en los Estados Unidos y han generado una gran polémica. ¿Cómo creerles a ustedes? ¿De dónde han logrado conseguir toda esta información, teniendo en cuenta que lo que ustedes manifiestan tiene que ver con círculos muy altos, no solamente de las agencias de inteligencia, sino también del gobierno del presidente Barack Obama? ¿Cómo consiguen ustedes toda esta información? Bueno, cuando escribí este libro con mi coautor Brandon Webb, fuimos a diferentes fuentes. Eran fuentes abiertas, artículos de noticias, reportes de la Academia Militar de West Point, del Congreso, del Departamento de Estado aquí en Estados Unidos. También consultamos con otras fuentes que trabajan dentro de las agencias gubernamentales que estuvieron allí también en terreno en Benghazi, y nos tomó mucho tiempo empezar a construir este gran marco de lo que teníamos, este marco táctico de lo que pasó en Benghazi. Hablamos con suficientes personas que estaban involucradas en estas operaciones en el terreno. También pudimos juntar información de lo que realmente pasó. ¿Quién ordenaba este tipo de operaciones secretas en el gobierno del presidente Barack Obama? ¿Y exactamente qué era lo que ordenaba? Dentro de la administración Obama, la persona que estaba autorizando estas operaciones militares en Libia, era John Brennan, que en este momento está nominado para convertirse en el próximo director de la CIA. Pero en ese tiempo, su rol dentro de la Casa Blanca era el de consejero antiterrorista de Obama. En esta posición, él tenía un privilegio especial, porque no tenía la misma responsabilidad que, digamos, el director de la CIA o el director del FBI o incluso los generales del ejército. Como consejero tenía un poder muy poco convencional de alto nivel en la Casa Blanca, pero sin la responsabilidad, porque mientras los representantes lo llamaran a testificar, él tenía la posibilidad y el presidente podía decir que tenía un privilegio ejecutivo. Y dentro de lo que ustedes lograron indagar, el presidente Barack Obama también tenía conocimiento de esto, tenía conocimiento de que estas operaciones se estaban haciendo, como lo dije al comienzo de esta entrevista, no solamente a espaldas de la CIA, sino también a espaldas del Departamento de Estado, que finalmente nunca tuvo la información necesaria para decirle a ese embajador que resultó asesinado luego de ese ataque, que estaba de alguna forma corriendo riesgo porque las fuerzas especiales estaban haciendo operaciones encubiertas en Libia. Bueno, sí, yo quiero ser claro y decir que John Brennan, como el consejero antiterrorista, estaba actuando con el patrocinio y el apoyo de la Casa Blanca. Estas fueron operaciones secretas que no son técnicamente ilegales. Lo que hicieron ellos fue legal,
que ellos explotaron algunos vacíos en la ley e interpretaron la ley y lo hicieron. Creo que ellos técnicamente hicieron una acción legal. El presidente Obama tenía que saber y tenía que autorizar estas operaciones a cierto nivel. Y exactamente lo que pasó y cómo funcionó, exactamente no le puedo decir lo que pasó dentro de la oficina oval con el presidente. Pero ciertamente yo le puedo decir que estas operaciones fueron separadas del Departamento de Estado y también de la Agencia Central de Inteligencia CIA, porque lo que vimos que pasó en Benghazi, el reporte que ellos tenían era diferente y estaba interfiriendo un reporte con el otro. Así que los estadounidenses deben saber la verdad de lo que pasó ese día. Señor Murphy, para finalizar este primer bloque de preguntas que tenemos hoy en el programa La Noche sobre este importante libro, quisiera saber, ¿era el consulado de Benghazi el centro de la CIA, teniendo en cuenta que pues prácticamente 2 contratistas de la CIA también resultaron asesinados ese día? En total murieron 4 personas ese 11 de septiembre. ¿Era la sede consular de Estados Unidos en Benghazi el centro de la CIA en el norte de África? Bueno, puede ser un poco apresurado decir que esta sede del consulado era el lugar de operaciones de la CIA. Creo que puede ser un poco apresurado decir que era el centro principal en el norte de África para la CIA, pero sí era un centro de operaciones mayor dentro de Libia, y la significancia de esta operación que pasara el 11 de septiembre con todos estos operadores paramilitares que estaban allí en Libia y que estaban siendo presionados, creo que fue un gran golpe para esa sede del consulado en Libia.